Hola chicos, Ciencias Naturales, el 30. A ver, te explico un poquito porque cuando retomes la serie de Ciencias Naturales que tenía iniciada, encontrarás que no es esta la numeración que correspondía o que correspondería. Me parece que me había quedado por el 4.1, reconozco que he sido un poco vago, ¿eh? Bueno, pues te cuento qué es lo que pretendo hacer. Yo había iniciado una serie de ciencias naturales sobre un libro muy sencillito de Editorial y del Vives, que es fenomenal y que me encanta y me trae unos recuerdos enormes porque es el que yo expliqué en mi juventud a niños de 10 años. Y es muy bonito y fenomenal. Trataré de seguirlo completando, pero como es pues básico, lógicamente, he cogido otro que también no deja de ser básico, pero ya que estaba hecho para niños de 13, 14 años, que era el antiguo octavo de la educación general básica, que es el plan anterior que ha habido en España. Este libro ya tiene un contenido majete, y es el que voy a dar ahora para que podáis ayudaros con los vídeos que salgan. Mi manera de hacerlo pues va a ser, si queréis, un poco a lo pobre, que alguno diría sí, a lo cómodo también, pues también, chico, que es leerlo. Yo te lo voy a leer con la mejor entonación del mundo, tranquilo. No parecerá ni que es leído. Si cierras los ojos hasta puedes imaginar que lo estoy hablando. Y además, y esto ya lo sabes por experiencia, entre frase y frase puede que te meta pues una digresión de mayores contenido, de mayores palabras, mayor número de palabras que las que hay en el libro. Bueno, te pido disculpas. Doy gracias a las editoriales que estoy empleando, a Editorial Edelvives, que Edelvives es la Luis Vives, aquel valenciano enorme que hubo. Y esta es de la Editorial Bruño, que ya sabéis que es de La Salle, donde prácticamente realicé yo pues casi todos mis estudios, mis queridos profes, que seguramente alguno hizo parte de este libro y estará viéndome desde no sé dónde diciendo ahora estás dando mi libro. Bueno, pues sí. En fin, mira, empiezo por lo tanto, con el 30 y he dejado hasta el 29 y 28 porque como este libro tiene 28 lecciones, luego puedo ir haciéndolo y ya no tendría que dar vueltas a qué número pongo. Bueno. Así que a partir del 30, digamos, es el nivel superior, no, yo diría nivel medio. La primera serie hasta el 29 sería el nivel bajito, de primaria. Este que voy a hacer a partir del nivel 30 sería de nivel de secundaria, pero no llegando hasta el preuniversitario, que por supuesto ya tiene mucho más nivel. Es decir, esto sería pues un ciclo medio, estudios medios. Y para el superior, chicos, si queréis más, lo siento, porque primero debería estudiar yo bastante más y estoy ya un poco viejecito. Y tenéis en la red cantidad de vídeos fabulosos. Bueno, acabo de poner el reloj en hora para no pasarme. En las ciencias naturales es lógico que empezando de abajo empiecen por las sustancias, por la materia, aquello que luego vemos su estructura, su funcionamiento, etcétera, y lo llamamos hechas por la naturaleza, por lo tanto, ciencias de la naturaleza o naturales. El primer contacto con la materia, que no te lo voy a hacer aquí ya, aunque este libro sí que lo hace, tiene aquí 5 lecciones anteriores muy buenas de química, pero como tenemos
en el canal una serie de química, ya te remito a que para ver el átomo, estructura atómica, etcétera, etcétera, enlaces, la molécula o conjunto de átomos, lo mismo, vayas a la serie de química. Y a partir de la molécula es cuando las ciencias naturales arrancan. Estas moléculas llegan a ser a veces muy grandes por un fenómeno o una estrategia llamada de polimeración o sedimentación. Estas moléculas se asocian unas con otras, dando, qué sé yo, un peso molecular hasta de 4.000 unidades de masa atómica. O sea, son células grandísimas. Perdón, células no, moléculas grandísimas. Las más famosas de estas moléculas grandes han sido lo que han dado en llamar los principios inmediatos. Es decir, las células que la naturaleza nos ha dejado a punto ya, que serían las macro, grandes, enormes, moléculas, los polímeros, por el fenómeno de polimerización y sedimentación. Bueno, y entonces de estas macromoléculas ya vendrían unas muy especiales, que son las de los principios inmediatos, que son esos tres grandes grupos que ya intervienen en la sustancia orgánica de la vida: los glúcidos o hidratos de carbono, las proteínas, carne, huevo, pescado, y los lípidos o grasas. Esos serían los principios inmediatos. Y a partir de aquí verás que con las macromoléculas y sus siguientes, claro, los principios inmediatos, luego ya estudiaremos el objeto de hoy, que es la célula. Una palabra que acaba en ula, significa que es diminutivo en latín, porque no significa ni más ni menos que celdilla, habitación chiquitita. Y es como la llamó, creo que un científico inglés llamado Koch. Esto hace mucho que esto me acuerdo de pequeño, por eso que no te fíes mucho. Al mirar con su microscopio o su gran lupa el corcho y observar que tenía unas celditas pequeñitas, que en el corcho se quedan huecas, claro, se muere todo esto y solo queda el envoltorio de la cáscara de la célula, que ya veremos cómo se llama, la membrana, y lo llamó célula, es decir, celdilla. Bien, pues estudiaremos la célula. Empiezo. Antes, entre los principios inmediatos y la célula, nos ha metido uno en medio, un concepto en medio, que es el orgánulo. Oiga, este también acaba en nulo. Sí, porque es diminutivo. Es el organillo, diminutivo de órgano. ¿Y qué era un órgano en ciencias naturales? Pues es un conjunto de células, un conjunto de moléculas que ya tienen destinada, se les ha adjudicado una función y además la hacen, una actividad. Y lo mismo que el órgano, el oído es un órgano, tiene una actividad que es la de oír, pues el orgánulo, sin llegar a la complejidad del órgano, que lo estudiaremos, también tiene ya una actividad. Ahora veremos algunos orgánulos y qué tipo de actividad tienen. Y entonces, los orgánulos serán ya componentes de la siguiente, de la célula. Bien, empiezo. Concepto y nivel de orgánulo. Dejo la pizarra un poquito así para irla llenando. Dice, vimos en temas anteriores cómo llegaron a constituirse las grandes moléculas o
macromoléculas y los complejos moleculares, también de grandes moléculas todas asociadas. También conocemos ya algunas sustancias importantes que son los principios inmediatos, que es los que te hemos dicho de los glúcidos, lípidos y prótidos, como integrantes de todo ser vivo. Principios que no son otra cosa más que grandes moléculas de características especiales, que decíamos que podían llegar a tener un peso atómico hasta de 4000 o más. Pues bien, esos complejos moleculares y macromoléculas se agrupan y asocian de determinada manera, es decir, ellos ya se agrupan. Aquí, en todo esto, se aprecia aquella ley que nos dijo Teilhard de Chardin en la evolución, hacia la complejidad. Es decir, las partículas subatómicas se asociaron, formaron el átomo, los átomos se asociaron, formaron la molécula ha formado la macromolécula, la macromolécula ha formado los principios inmediatos, los principios inmediatos han formado tal, van a formar el orgánulo. Dice, se asocian de determinada manera, dando origen a una estructura ordenada y organizada. Es decir, una estructura ordenada y organizada de moléculas es capaz de desempeñar cierta función, es decir, que ya hacen algo, tienen una actividad, les han dado un papel en la comedia de la vida y lo hacen. Ese va a ser que es capaz de desempeñar cierta función, como por ejemplo intervenir en la síntesis y transformación de unas moléculas en otras. O sea, estas estructuras ordenadas y organizadas, algunas, por ejemplo, tienen la función de contribuir a la síntesis o unión de otras sustancias para formar una nueva. Es decir, de unas sustancias en otras. Cuando esta agrupación molecular, un tanto compleja, ha tenido lugar satisfactoriamente, por la estructura funcional resultante recibe el nombre, es decir, esta estructura recibe el nombre de orgánulo. Órgano pequeñito. Si todavía no te ha quedado claro, tranquilo que vamos a insistir más. En temas posteriores, es decir, de los que vengan, se estudiará el concepto de órgano como responsable de funciones particulares dentro del organismo, el órgano del ojo, el órgano de la oreja, etcétera, etcétera. Mientras tanto, definimos ahora orgánulo sencillamente como un organito diminutivo, hulo, muy simple o elemental, es decir, menos complicado, por supuesto, que el órgano del ojo, del oído, todo esto. Dice, ¿qué se asemeja ya a un órgano? ¿En qué se asemeja a un órgano? Pues porque es capaz como él de desempeñar una función o una actividad. Vale. Y ahora vendría el siguiente nivel. Vamos superando en el nivel de la evolución. El nivel celular. Es decir, aquí ya la célula. Este era el nivel del orgánulo y este el nivel celular. Pensemos ahora que ya tenemos una serie de estas estructuras de orgánulos simples que hemos llamado orgánulos. Cuando estos, bajo determinadas condiciones, han conseguido reunirse, volvemos a la misión de agruparse, reunirse, en asociación también ordenada y orgánica, o sea, una asociación no desordenada, revuelta, caótica, no. Ordenada y orgánica, para formar un órgano, para hacer una función. Dice, han conseguido reunirse, formando todos juntos una unidad superior para llevar a cabo, en colaboración entre todos estos orgánulos, otras funciones más perfectas, más complejas. Estaremos en presencia de otra estructura nueva. ¿Quién es? La célula. Así pues, la célula será un nivel de organización superior al de las moléculas y al de los orgánulos.
La célula es más complicada que su antecesor, el orgánulo, y que a su vez que su antecesora, la macromolécula. Pero no solo esto. Dice, bueno, así pues la célula será un nivel de organización superior de moléculas y orgánulos por cuanto ella está integrada por varios de estos. Es decir, varios orgánulos hacen una célula, varias macromoléculas hacían un orgánulo. Pero no solo esto, sino que al llegar a la célula hemos dado un paso gigante, ya que ahora nos hemos situado en el nivel de la vida, la biovida. O sea, en el nivel de todo aquello que siente, que nace, que crece, que puede originar otros seres vivos, que se reproduce y que finalmente muere. Te acaba de decir las etapas fundamentales que definen la vida. Ahora bien, ¿una sola célula es capaz de hacer todo eso? Sentir, nacer, pam, pam, reproducirse, tal. Dice, ¿una sola célula es capaz de hacer todo eso? En el presente, dice, en este tema, y en otros temas, otras lecciones que vendrán luego, tendremos ocasión de comprobar que sí. Que una célula puede ser ya un ser vivo único, diferente, diferenciado y autónomo. Vamos a ver. Pero debe quedar claro desde ahora que ni los orgánulos, ni las macromoléculas, ni menos aún otros niveles, que aquí los llama inferiores, aunque yo los coloque arriba, átomos, etc., presentan los caracteres de la vida. Dice, a partir de aquí, no vida. No vida. A partir de aquí la célula, vida. A partir de aquí, no vida. Dice, pero que desde ahora, que ni los órganos, ni menos aún otros niveles inferiores presentan los caracteres de la vida, hasta que no llegamos a la célula. De ahí que la célula sea la primera unidad vital. Y ahora viene estructura y descripción de la célula. A vaciar la pizarra porque vamos a entrar en una materia impresionante, preciosa. Dice, entonces, dice, ¿qué partes, qué orgánulos forman una célula en general? Desde luego, no olvidemos que cada orgánulo va a cumplir una función particular y que la suma de estas funciones de cada uno de los orgánulos, perfectamente coordinadas, dirigidas, etc., es lo que hará posible la existencia de esta unidad vital que es la célula. Hay, por supuesto, tal variedad de células en cuanto a formas, tamaños y funciones que sería casi imposible estudiar aquí la descripción de cada una de estas variedades, en particular. En todo caso, cuando estudiemos los tejidos, el tejido epitelial, el tejido capilar, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, etc., cuando estudiemos los tejidos, se verá algo de esto. Diferentes células, muy diferenciadas unas de otras. Pero ahora intentaremos únicamente presentar lo que podríamos llamar la célula ideal. La que no existe, pero más se parece a todas. Es decir, la célula más completa y perfecta que puede ser como modelo general de todas las células existentes. Veamos, pues, la estructura general de una célula. Y ahora, como los dibujos son muy importantes, yo antes te presentaba el libro y te decía, mira, mira bien, ¿no? Y he visto que haciéndotelo así no te va a dar resolución de pantalla para que en un pantallazo, es decir, en una captura de pantalla, pudieras ver todo el detalle. Pero si yo cojo el móvil y me vengo aquí y lo filmo con cuidadito, y luego continuamos el vídeo, tú ya tienes unas imágenes donde recurrir, aparte de que tienes muchas otras en el Google. Pero bueno, lo vamos a ensayar esto a ver cómo queda.
Bien, vamos a por el primer gráfico, aunque este no va a ser, ahora lo hemos focalizado. Tienes aquí la leyenda con todos los numeritos y aquí tienes dos dibujos. Este que estoy recorriendo, el de la izquierda, voy despacio para que grabe bien y nítidamente, y este otro de la derecha, que es otra célula. Supuestamente la de la izquierda sería una célula animal y la de la derecha parece que sea ya más una célula vegetal, que aunque tienen muchas cosas en común, se diferencian en otras que vamos a ver. Bueno, ya estamos de vuelta de este experimento gráfico. Dice, en principio podemos distinguir tres partes importantes en toda célula. O sea, la división más corriente de la célula tiene tres partes. Membrana o cáscara exterior, citoplasma y núcleo. Yo, siempre que pueda y sepa, te iré haciendo citas o aspectos etimológicos, es decir, de dónde vienen las palabras, porque luego sirven muy bien para acordarse. Mira, aquí, sin ir más lejos, bueno, membrana, ya no te lo voy a decir, que es una telilla, etcétera, débil, de muy distintas características. Vale, eso es una membrana. Citoplasma. Cito es célula, y plasma es líquido. Líquido de la vida, líquido vital. A veces, cuando te has hecho una herida, sangra, sangra, y luego ha dejado de sangrar, pero como no está seca, sigue echando una agüilla, un agua, un poco amarillenta. Esa es la linfa. Eso sería el plasma. Hoy a mi tío en la clínica le han puesto unas bolsitas de plasma alimenticio. Es eso, un líquido. O sea, ¿qué sería citoplasma? Pues el líquido de la célula. Y núcleo es pues, lo más importante, lo más céntrico y lo más decisivo de algo. El núcleo de esta cuestión es lo más importante. El núcleo del átomo es lo más interior. Bueno, pues el núcleo también aquí en la célula tendría el mismo sentido. Y ahora empezamos, mira. Vete buscando. Solo vamos a coger el nombre de esas fotografías que te he filmado. Póntelas en la pantalla, o bien, sí, yo creo que es mejor que las inmovilices ahí en la pantalla y yo te iré diciendo las partes. En la fotografía de la izquierda, el número 1, que lo encontrarás ahí, es el núcleo, que es toda esa especie de esfera del centro. Dentro de él, a su vez, está el número 2, que es el nucleolo, que es diminutivo. O sea, ¿qué significa nucleolo? Olo, de ulus, lo mismo. Nucleillo, es decir, nuclillo, para decir el núcleo chiquitito, el núcleo pequeño, pues el nucleillo, nucleolo. Olo, terminación también de diminutivo. En el grupo 3, retículo endoplasmático, que está aquí a la derecha. Retículo es también diminutivo y red es red, entonces simula o parece una red, es decir, un conjunto de filamentos unidos entre ellos que forman como un entramado, que eso sería una red. Y retículo pues en diminutivo. Endoplasmático, endo significa dentro, plasmático del interior del plasma, es decir, una redecilla del interior del plasma, el retículo endoplasmático. Centrosomas. Los centrosomas están ahí en el número 4, al lado del núcleo.
pero solo en las células animales, que es la que estamos viendo. Y estos centrosomas normalmente no actúan, pero cuando la célula dice de reproducirse, entonces entran ellos en vigor, los centrosomas. Sigo. Vesícula pinocítica, la 5, que es como una boca que se ha hecho en la célula. ¿Y esta boca para qué será? Luego veremos a ver qué son las vesículas. Vesícula significa bolsita. Todo lo que es vesícula es bolsita. Pinocítica. Bueno, pues pino significa beber. Cítica, de la célula. Es decir, es una boquita por donde la célula no come. No, tiene otra para comer, cosas sólidas. Por aquí bebe. Coge así del líquido exterior a ella, saca, hace como una cavidad, hace que se llene de líquido, que le interesa, y cierra y se lo mete dentro. Y luego dentro con él ya veremos a ver qué es lo que hace. Pero esto sería la vesícula pinocítica, esta especie de hueco, de abertura, de bahía, de golfo, por el que bebe. El citoplasma. Pues el citoplasma es todo en general, el 6, fíjate que el 6 está puesto indiferenciadamente en todo el color naranja. ¿Por qué? Porque es todo el plasma de la célula, citoplasma. 7. Aparato de Golgi. El 7 es aquí una especie de láminas paralelas, que es el aparato de Golgi. Golgi es el señor, seguramente, que lo detectó. Recordemos que uno de los grandes descubridores y pioneros de la célula fue nuestro queridísimo Ramón y Cajal, zaragozano, aragonés. Está luego el 8, que es el lisosoma. El 8... A ver, ¿dónde lo encuentro? Seguro que tú ya lo has encontrado. El lisosoma, que son los encargados de digerir. Bueno, chico, que te digo que no lo veo. Porque aquí hay un número tan pequeño. Me tenía que haber traído una lupa. Sí, ahora lo he visto. Están aquí. Los lisosomas, que están ahí en color verde. Esos son los encargados de digerir. De digerir a las bolsitas que hayan cogido las vesículas. Otro, la membrana nuclear. El núcleo, para separarse del resto del citoplasma, del plasma de la célula, tiene una membrana nuclear, que ya veremos de qué está hecha y para qué. Las mitocondrias. Las mitocondrias son las 10, que son como las centrales térmicas, las que cogen el alimento que ha ingerido la célula y lo queman con oxígeno, y los que dan oiga, ¿eso es lo que hacen los pulmones? Sí. Hay 2 respiraciones. Una macrorespiración, que es la que hace los pulmones, y otra microrespiración, que es la auténtica, que es la que se hace dentro de la célula. Esta es la que quema, la que da calor y la que expulsa el CO2. Esta, la mitocondria. Seguimos. La membrana celular, la 11, pues que está en el exterior totalmente, rodeando, es una membrana muy finita, no como la de la célula vegetal, que será fuertota. Seguimos. Y ahora ya pasamos a la otra fotografía, a esta. Y tienes que se nos ha ido el tiempo y prefiero acabar aquí que andar luego recortando vídeos y pegando. Así que en el vídeo siguiente, que será el 31, empezaremos con este gráfico. Venga, hasta ahora.